Hay historias que parecen simples, pero esconden lecciones profundas sobre la vida, la justicia y el verdadero valor de las personas. Hoy conocerás la historia de Isabel, una joven empleada que, por un gesto de bondad hacia un anciano, perdió todo lo que había logrado, sin imaginar que ese acto cambiaría para siempre su destino. Ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame en este relato lleno de drama, emociones y un giro inesperado que te hará reflexionar. Isabel era una joven de corazón noble, de esas personas que parecían llevar la luz en los ojos a pesar de las sombras que rodeaban su vida. Había crecido en un barrio humilde, entre carencias y esfuerzos, con una madre que se ganaba la vida lavando ropa ajena y un padre ausente que se marchó cuando ella apenas era una niña. Desde muy joven, comprendió que si quería salir adelante debía trabajar duro y nunca perder la fe. Un día consiguió empleo en una reconocida cafetería de la ciudad, un lugar elegante donde acudían empresarios, oficinistas y familias con buen nivel económico. Isabel se sentía agradecida, aunque el sueldo apenas alcanzaba para pagar la renta de un pequeño cuarto y enviar algo de dinero a su madre enferma. Lo que realmente la mantenía de pie era su deseo de superarse y la ilusión de que un día la vida le recompensara con algo más que jornadas largas y clientes exigentes. Su carácter dulce y su atención sincera pronto la convirtieron en una de las empleadas favoritas de los clientes habituales. Sonreía siempre, incluso cuando estaba cansada, y tenía la virtud de escuchar con paciencia a los más mayores, que acudían al café no solo por un postre, sino por la necesidad de ser escuchados. El gerente del lugar, en cambio, era un hombre rígido y soberbio llamado Ramírez, que veía la bondad de Isabel como una debilidad. No soportaba su humildad ni la manera en que se ganaba el afecto de la clientela, porque sentía que eclipsaba su autoridad. Una mañana de invierno, mientras Isabel acomodaba las mesas, un anciano de paso lento y mirada cansada entró al local. Vestía un abrigo viejo, desgastado por el tiempo, y en sus manos llevaba un sombrero que apretaba con cierta timidez. Sus movimientos delataban fragilidad, y aunque su aspecto era humilde, sus ojos tenían una dignidad que no pasaba desapercibida. Isabel se acercó con la misma cordialidad que ofrecía a todos y lo recibió con una sonrisa cálida. El anciano, que se llamaba Ernesto, pidió un café sencillo y un trozo de pan. Durante la media hora que permaneció en la mesa, Isabel notó cómo el anciano observaba con cierta nostalgia a las personas que entraban y salían, como si recordara algo perdido. Cuando llegó el momento de pagar, don Ernesto buscó en sus bolsillos con torpeza. Sacó algunas monedas que no alcanzaban para cubrir la cuenta. Se sonrojó de vergüenza y murmuró que lo sentía, que había calculado mal. Isabel lo miró con ternura. Sabía lo que era no tener suficiente dinero, lo había vivido tantas veces en su infancia que aquel gesto de impotencia le partió el alma. Sin pensarlo dos veces, discretamente sacó de su propio bolsillo lo que faltaba y lo puso en la caja. El anciano intentó protestar, pero Isabel lo tranquilizó con una mirada que decía más que 1000 palabras: no se preocupe, está todo bien. Don Ernesto se marchó agradecido, llevando consigo más que un café, llevaba la calidez de un gesto humano que no tenía precio. Sin embargo, la escena no pasó desapercibida para el gerente Ramírez. Observó desde lejos y, lleno de desdén, decidió que aquel acto era una falta de disciplina. Para él, las reglas eran claras: ningún empleado debía pagar por un cliente, porque eso podía abrir la puerta a abusos o pérdidas. En lugar de valorar el corazón de Isabel, la acusó de romper las normas y la citó en su oficina. El regaño fue duro y humillante. Ramírez la acusó de ser irresponsable, de no respetar la política de la empresa y de manchar la imagen del local. Isabel intentó explicar lo ocurrido, pero él no la escuchó. Con frialdad, redactó una carta de despido y la obligó a firmarla. Entre lágrimas, Isabel tomó sus cosas y abandonó el café, con la sensación de que la justicia no existía para los de su clase. Lo que ni Ramírez ni los demás sabían era que aquel anciano al que Isabel había ayudado era nada menos que el padre del dueño de toda la cadena de cafeterías, don Ernesto, progenitor de Arturo, un joven empresario de gran éxito que, a pesar de su fortuna, solía estar distante y poco cercano a los empleados. Arturo había heredado el negocio tras años de esfuerzo,
pero en el camino se había vuelto un hombre práctico, centrado en las ganancias, olvidando que detrás de cada empleado había una historia. Don Ernesto, conmovido por la bondad de Isabel, habló con su hijo esa misma tarde. Le contó con detalle cómo una muchacha sencilla lo había tratado con respeto, cómo no lo había humillado cuando se dio cuenta de que no podía pagar, y cómo le devolvió dignidad con un gesto tan noble. Arturo, al escuchar la narración, sintió una mezcla de sorpresa y vergüenza. No podía creer que en sus propias cafeterías sucediera una injusticia tan grande, y mucho menos que alguien tan valioso hubiera sido despedido por una razón absurda. Intrigado, decidió investigar por su cuenta. Revisó cámaras de seguridad, habló con algunos empleados y corroboró cada palabra de su padre. Cuando vio la imagen de Isabel cubriendo con su propio dinero la cuenta de aquel anciano, sintió algo que hacía tiempo no experimentaba, admiración por alguien auténtico. Su corazón, endurecido por años de negocios fríos, se estremeció. Arturo no tardó en localizarla. La encontró en su humilde casa, todavía llorando por haber perdido el empleo que tanto le costaba mantener. Isabel, sorprendida, no entendía por qué el dueño de la empresa estaba allí. Arturo se disculpó en nombre de la compañía y le explicó que su padre había sido el anciano al que ayudó. Le ofreció no solo su puesto de vuelta, sino un ascenso para que pudiera supervisar a otros, reconociendo su calidad humana como un ejemplo para todos. Isabel aceptó, aunque con humildad. No lo hizo por el cargo ni por el dinero, sino porque sabía que en ese lugar aún podía dar algo de sí misma. Arturo comenzó a visitarla con más frecuencia, interesado en conocer a fondo a aquella mujer que había enseñado con un solo gesto lo que realmente significaba la palabra humanidad. Poco a poco, la admiración se convirtió en respeto, y el respeto en un sentimiento más profundo. El vínculo entre Arturo e Isabel creció en silencio. Él descubrió en ella lo que nunca había visto en las personas que lo rodeaban: honestidad, sencillez y un corazón sincero. Ella, en cambio, aprendió que detrás del traje y la autoridad de un empresario podía existir un hombre capaz de amar con verdad. Don Ernesto fue testigo de aquel acercamiento y sonreía en silencio, feliz de que su hijo hubiera encontrado a alguien que le devolviera humanidad. Con el tiempo, Arturo tomó decisiones importantes, despidió a Ramírez por su trato injusto y cruel, cambió la política de la empresa para valorar más la empatía que la rigidez, y convirtió a Isabel en un ejemplo de superación dentro de la cadena de cafeterías. La historia que comenzó con una injusticia terminó convirtiéndose en un camino de redención, justicia y amor. Isabel no solo recuperó su empleo, sino que encontró un lugar donde su bondad era valorada. Y en los ojos de Arturo halló el amor que jamás imaginó alcanzar. La joven que una vez fue despedida por un acto de generosidad terminó siendo la compañera de vida del dueño, demostrando que la bondad verdadera, aunque a veces sea castigada, siempre termina por abrir las puertas más importantes, las del corazón. A veces la vida nos pone pruebas duras, nos enfrenta a la injusticia y nos arrebata lo poco que tenemos, pero también nos demuestra que la bondad siempre encuentra su recompensa. Isabel fue humillada y despedida por ayudar a quien lo necesitaba, pero ese mismo gesto fue el que la llevó a descubrir amor, justicia y un nuevo comienzo. Nunca subestimes la fuerza de un corazón noble, porque al final, lo que das al mundo, tarde o temprano regresa multiplicado. Gracias por acompañarme en esta historia, y recuerda, la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás. Y ahora cuéntame, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Isabel? Te leo en los comentarios. Si te gustan las historias de vida, los relatos largos narrados y los giros inesperados que llegan al corazón, este video es para ti. También suscríbete al canal, toca la campanita y regálanos un like. Gracias.